Los mapas son una representación gráfica a una escala reducida del terreno, donde podemos observar algunos rasgos o atributos de la realidad. El mapa está compuesto por diferentes elementos como es su título, su fecha de datos, publicación del mapa, proyección datum, escala, autor fuente. Acá podemos tener un mapa donde tiene sus elementos y en la escala. Entonces, en la escala podemos conocer la distancia exacta en el terreno mediante pues una ampliación o reducción entre una distancia en el mapa y una distancia equivalente en el terreno. Podemos tener una escala numérica, 1 en 10.000, ejemplo. Escala gráfica, en donde pues tenemos una línea que está subdividida en distintos segmentos de igual longitud y nos indica la distancia en el mapa. La distancia en el mapa la hallamos mediante la distancia en el terreno sobre la fracción representativa y la distancia en el terreno se halla con la distancia en el mapa por la fracción representativa. Generalización, efecto de la escala en realidad. Un mapa representa la realidad, pero no es la realidad. Es una representación a escala de lo que se desea mapear. La generalización cartográfica se compone de cuatro elementos. Primero, simplificación. Esto hace referencia a la eliminación de detalles que nos interesan y resaltar los que sí. Para este caso se usan las escalas. Por ejemplo, para representar una carretera de 200 metros se hará una línea de 2 milímetros en una escala de 100.000. Lo importante es tener en cuenta que la realidad debe estar representando en función de la escala. Segundo, clasificación. Aquí se agrupan los datos usando una escala de medición y un conjunto de criterios. Se clasifican los datos de manera cualitativa como lagos, bosques o cuantitativos como desviación estándar o en el promedio. El tercero es la simbolización. Se asignan signos a la información que hemos clasificado, como lo muestra en la imagen. Se asigna una vaca para representar ganado vacuno, un cerdo para representar porcinos, una cabra para caprinos y así sucesivamente. El cuarto es la inducción. Se analiza la información que está en el mapa con algún fin. Con todo esto podemos decir que un mapa, además de los factores anteriores, se relaciona con aspectos tales como el objetivo, la escala, las limitaciones gráficas. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Holman y les vengo a explicar los mapas y su clasificación. Entonces tenemos mapas generales, base o topográficos, los cuales determinan los lineamientos tanto como son de la capa vegetal, los centros urbanos, las carreteras y los lagos, entre otros. Tenemos los mapas cualitativos, los cuales determinan los centros vegetales o geológicos de un mapa como tal. Tenemos también los mapas cuantitativos de superficie, que los determinan los lineamientos, los delineamientos de un mapa, como son las veredas, las regiones, los departamentos o los municipios. Y por último tenemos los mapas isopléticos, que son mapas que se llevan consecutivamente con un estadística para que determine diferentes puntos cualitativos o cuantitativos, como lo son, por decir directamente, la cantidad de temperatura que se está generando en una región, que lo demuestra el mapa, o la cantidad de lluvia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Tenemos también cuatro variables geoespaciales. Los datos puntuales son, por ejemplo, un pozo de agua, una torre o una intersección entre dos carreteras. Los datos lineales son como una línea de agua potable o costera con los datos areales que se definen como una región o país con su tipo de clima o vegetación. Los datos volumétricos tenemos, por ejemplo, el volumen de agua en el cual nos podemos guiar para la variación geoespaciales. La distribución espacial de variables geoespaciales. En esta se evalúa desde la perspectiva de su continuidad en una determinada superficie. Por ejemplo, un edificio, una ciudad y un volcán están definidos por ciertos atributos y por su localización o posición geográfica. Las áreas adyacentes carecen de dicho fenómeno geográfico. En este caso se dice que la variable o fenómeno es discreto o discontinuo. Mapeo asistido por computadora y análisis geoespacial.
Se realiza pues a través de dos enfoques, que es el método Gestalt y, y de algunos métodos referenciados de Holanda, Reino Unido y de Australia. El ITC de Holanda y el sistema de inventario de tierra de Australia. Tiene algunas limitaciones, pues como que es difícil la extracción de información, tiene pues datos muy generales para algunas aplicaciones específicas. Son mapas monotemáticos de integración. La integración deseada, por ejemplo, si estamos haciendo edafología, geología y geomorfología, no se pueden unir en uno solo. Mark, en 1969, tiene la sobreposición de mapas con la ayuda de la mesa de luz. Y luego de Howard Fisher inventa el zipmap para imprimir los mapas simples desde una cuadrícula, pues con los valores que tenían los módulos para analizar estos datos. Y luego Fisher inventa otro método que es Green Ingreen, lo mismo, hace lo mismo que el HAR, solamente que ahora le agrega transparencia a una mesa de luz que tiene repetibilidad.